El clado que nos correspondió es el clado Cryptocozoa. No se tiene mucha información de los Cryptocozoa, aún así son un clado de Lophotrochozoa propuesto y está formado por Nemertea y Lophophorata. El Lophotrochozoa es un clado de protostomía animal dentro del Spiralia y el taxón se estableció como un grupo monofilético basado en evidencias moleculares. Este clado lo incluyen animales como moluscos, briozoos, anelidos, braquiópodos y platelmintos. Además recibe el nombre debido a las dos características distintas de los miembros, como el lofoforo, que es la estructura alimenticia, y la etapa de desarrollo de las larvas del trocóforo. A continuación les voy a hablar sobre el braquiópoda. El braquiópoda recibe su nombre debido a que significa braquión, brazo, podos, pie, y su sobrenombre es conchillas de lámpara, por cierta similitud superficial con una lámpara de aceite como las que usaban en la antigüedad. Actualmente hay muy pocas representadas en la fauna pues actual. Los fósiles demuestran que constituyeron un grupo dominante en los mares empíricos, paleozoicos y mesozoicos. Se dice que son organismos marinos que habitan a diversas profundidades entre el intermareal y el borde de la plataforma, pero pues también se han registrado en abisales. Su cuerpo se halla contenido y protegido por dos piezas esqueletarias o valvas. Puse esta imagen al lado derecho inferior, donde se puede observar lo que voy a explicar a continuación. Está protegido por dos piezas esqueletarias, una dorsal y otra ventral, secretadas por el manto, las cuales componen una estructura sólida. La conchilla por lo general es equilateral o bilateralmente simétrica respecto al plano sagital, en que valva por desigualdad de tamaño o forma entre las valvas. El epitelio del manto tapiza el interior de cada valva. Esta está conformada por valva, la valva está conformada en dos sectores, una cavidad visceral o celómica que está constituida en la parte posterior de la conchilla, allí se encuentran las visceras, y una cavidad de manto que se encuentra delimitado por la parte anterior del cuerpo y abierto a la entrada del agua. En esta parte se alojan los órganos provistos de tentáculos filamentosos y ciliados. Además se reconocen dos niveles de organización, como lo son los inarticulados y articulados. Los braquiópodos son invertebrados celomados, triplobásticos. Esto quiere decir que durante su desarrollo embrionario presentan las tres capas germinativas, el ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de estas, pues, se forman los diversos órganos que conforman al individuo adulto. Y estos además cuentan con plan corporal oligómero, el cual se ubica en el grupo de los lofotrocozoos, también junto a los poronios y briozoos. Son protostomados. Esto quiere decir que durante el periodo de desarrollo embrionario, el blastoporo da origen en primer lugar a la boca y en algunos presentan el ano. Esta característica es solamente de los inarticulados, ya que los articulados no lo presentan. El consumo Los braquiópodos no tienen casi incidencia como fuente de alimentación humana. Esto es debido a que los pedúnculos del inarticulado lingula en la restricción de la cocina del sudeste asiático, y en tanto los articulados poseen poco volumen de tejido blando, cuyo sabor es además impalatable y no solo para el hombre sino también para algunos peces. Las diferentes especies de braquiópodos pueden vivir de 3 a 30 años o en algunos casos más, por eso se dice que no presentan un tiempo de vida estándar. Continúo con la reproducción y desarrollo ontogenético. Entonces, bueno, son de sexos separados. Eh, la mayoría son de sexos separados, se conocen muy pocos casos donde los articulados son hermafroditas. Eh, Como dato curioso, las gónadas maduras suelen dejar características sobre la superficie interior de la conchilla como marca genital, como impresiones genitales. Segundo, la fecundación por lo general es externa. Esto se da mediante la liberación de óvulos y esperma uniflagelado directamente a las aguas del mar, ya sea a lo largo de todo el año o en un periodo limitado del mismo, que es cuando reciben estimulaciones por variación de temperatura, el fotoperiodo o por la marea. En pocas especies vivientes los óvulos son fecundados en la cavidad del manto de la hembra.
Esto es porque luego incuban los huevos hasta estadios larvales tempranos, ya sea dentro de dicha cavidad o de estructuras incubadoras especializadas. A continuación les hablaré sobre el patrón de clivaje. Para eso puse esta imagen acá donde se observa las fases desde que es una cigota al, bueno, embrión, eclosión, larva, fijación. Entonces, bueno, el patrón de clavaje inicial de la cigota es similar en todos los braquiópodos y luego en la eclosión la larva lleva una vida libre planctónica. En el caso de los lingiformes posee conchilla larval, el lofóforo con pocos tentáculos y es planctotrófica, lo cual permite una duración de algunas semanas, como se puede observar en la parte A. En cambio, dicha fase carece de conchilla y de lofóforo es lesitrotrófica y tiene existencia más breve, o sea, de varias horas a pocos días. En el caso de los craniformes modernos y los rinformes vivientes, que poseen dos constricciones, y los craniformes poseen una sola constricción. Las tales constricciones separan como segmentos bien diferenciados del lóbulo apical o anterior, que este es el que da lugar a los órganos internos, y el lóbulo del manto, que es donde se origina el manto y se exgrega la primera conchilla. El lóbulo peduncular es posterior y se convierte en el pedúnculo. Y después ocurre la metamorfosis, que es cuando la larva de los articulados se adhiere por el extremo del revestimiento del pedúnculo y su estructura se halla bastante oculta por el lóbulo del manto. Después ocurre un proceso conocido como reversión del manto, ya que ésta crece hacia adelante y se da vuelta para englobar el lóbulo anterior, y a su vez empieza a transformarse en lofóforo. Y además se produce la secreción del protégulo, que es la primera conchilla, biconvexo, y la formación de largas setas marginales. A continuación, hablaré sobre la anatomía interna. Los braquiópodos presentan sistemas especializados, poseen sistema circulatorio, sistema digestivo y sistema excretor y sistema nervioso. El proceso de alimentación es bastante sencillo. Las conchas se abren por diferentes mecanismos en articulados e inarticulados y los hilos del lofóforo crean corrientes a través de las cuales el fitoplancton es atraído hacia el animal y la comida pasa a través de una estructura conocida como surco braquial en dirección a la boca. La anatomía está conformada por el manto y celoma, el pendóculo y el lofóforo. El manto y celoma consiste en una capa de epitelio ectodérmico que recubre otra capa delgada de tejido conectivo revestido interiormente por epitelio celómico ciliado. Tiene dos epitelios, uno externo que es el responsable de la secreción del exoesqueleto biomineralizado y todas sus proyecciones internas las envuelve, mientras que el epitelio interno tapiza la cavidad del manto y se prolonga en continuidad con el epitelio ciliado. El pedúnculo es la única parte de los tejidos blandos que se proyecta por fuera de la conchilla y permite ajustar la posición de la misma respecto al ambiente. Y el lofóforo es el lóbulo del manto ocupado gran parte del espacio y esta es la que se encarga de procurar el alimento. Este constituye una extensión tentaculada que rodea a la boca y está compuesta por dos brácteas. Origen y evolución. Se dice que los braquiópodos fueron los primeros metazoos y además los primeros lofóforados que aparecen en el registro paleontológico. Em, También estudios demuestran que evolucionaron a partir de un ancestro lofoforado precámbrico y tipo foronido, es decir, un celomado trisegmentado con protosoma poco desarrollado que se fue atrofiando, y un par de metanefridios, un tracto digestivo recurvado con el ano por fuera, un lofóforo con una sola hilera de tentáculos dispuestos en anillo alrededor de la boca, y con una larva presuntamente planctotrófica. Bueno, la ecología del brachiópodo. Podemos decir que a diferencia de su primo los briozoos, los brachiópodos son solitarios y nunca forman colonias, se limitan a ambientes marinos, aunque hay algunos brachiópodos articulados como lo es la língula, toleran el agua salubre. También podemos ver que
o hablar que los braquiópodos son sésiles, adheridos a un sustrato, y bentónicos que viven en el fondo. Ellos se alimentan de la suspensión de microorganismos o partículas que se encuentran disueltas en el agua. La mayoría de los brachiópodos eran o son epifaunales y viven en la superficie del fondo del mar. Aunque algunos muy pocos, como lo es el primitivo y antiguo género del inarticulada lingüina, es língula, es infaunal, excavando en el sedimento. También podemos decir que los brachópodos han evolucionado para utilizar muy poca energía y oxígeno. En consecuencia, se encuentran en entornos marginales como en aguas profundas, disaeróbicos y salobres. En el pasado, los brachópodos eran a menudo un organismo dominante en su ecosistema, por lo que, por lo general, varias especies se encuentran unidas. Los ensamblajes bentónicos del brachiopodos se correlacionan con el aumento de la profundidad. Los factores determinantes fueron la temperatura, la presión del agua, la turbulencia del agua, la salinidad, el sustrato y el suministro de alimentos. La taxonomía, como podemos ver, es del reino Animalia, subreino Eumatozoa, superfilo Espililia y filo Brachiopoda. La clasificación tradicional se clasifican en dos clases, que son los articulada. Las valvas están unidas entre sí por dientes y fosetas. El pendículo carece de musculatura y de cavidad celomática. Inarticulada, carecen de dientes y fosetas. Cuando existe pedúnculo, es musculoso y está irrigado por cavidad celomática. Los branquiópodos se clasifican actualmente en los siguientes subfilos, que es pues el Cranioformea, Lingioformea y Rhichomeliformea. Su hábitat, este tipo de organismos habitan lugares acuáticos, específicamente aquellos marinos, y pueden localizarse en múltiples profundidades, incluyendo también las regiones abisales, de aproximadamente 600 metros de profundidad. Este tipo de organismos también se encuentra en hábitats marinos y no abundan en sitios con muchas olas o corrientes, de manera tal que los sitios típicos en los que muy probablemente se puede conseguir algún braquiópodo incluye, o bueno, donde ellos como que se resguardan, son en las grietas y cuevas, salientes rocosos, lecho oceánico y pendientes de las plataformas continentales. Asimismo, es pertinente mencionar que a través de su pedúnculo se encuentran adheridos a los sustratos. También algunos prefieren hundirse en los sedimentos de aguas poco profundas. De igual forma, son más abundantes en sitios marinos donde las temperaturas son bajas. Su morfología. La principal característica de los brachópodos es que se encuentran conformados por dos valvas, que son como por decirlo así la cascarita que las empaca o en la que ellas se encuentran, colocadas de manera tal que una va arriba y la otra va abajo. Su tamaño es variable, los hay desde 5 milímetros hasta más de 80 milímetros, incluso se han encontrado fósiles que tienen una medida de 38 centímetros. Las conchitas de los bracópodos poseen aspectos morfológicos que difieren entre las diferentes especies. Existen múltiples tipos de contornos, ovalados, espatulados, semicirculares, entre otros. Y su grado de convexidad siendo el más común en los bioconvexos. También la cubierta externa o conchita
tampoco es uniforme en relación a los compuestos químicos, pero pueden poseer en su mayoría componentes calcáreos u organofosfáticos, entre otros minoritarios. Gracias.